Grabación, porfa. Ya está. Bueno, bienvenidos a todos en la clausura de los nuevos entornos digitales, como bien ha anunciado Verónica Martín. Aquí veo que se ha incorporado ya Luis Tobajas, que había entrado de otra manera, pero ya le tenemos con nosotros. Muchas gracias, Luis. Bueno, comentaros, el hacer esta mesa de debate al final como clausura de este proyecto piloto de formación en transformación digital de lo que sería en lo que es la rama sanitaria. Bien, pues sí que es verdad que queríamos contar con personas como vosotros que ya pues tenéis una cierta influencia a la hora de difundir bueno, pues lo que sería todo el tema, en este caso, pues bien investigación, bien medicina en cada uno en su especialidad, ¿de acuerdo? Una forma de difundir a la comunidad ese conocimiento y, bueno, y esa experiencia, ¿no? Entonces, os queremos reunir aquí para que también pues, vosotros comentéis un poco cómo es vuestro día a día a la hora de, bueno, pues de desarrollar esa actividad, de qué os nutrís, por qué habéis decidido hacerlo, ¿de acuerdo? ¿Por qué decidís invertir tiempo en difundir conocimiento y experiencia al resto de la comunidad? ¿Y qué veis de beneficioso en todo esto? Una cuestión es por qué lo decides hacer y otra es en qué ves el futuro, ¿no? En todo este beneficio. Entonces, si quieres empezamos por ti, Luis Carlos, que te he dicho que ibas a ir primero, ¿de acuerdo? Y vamos pasando y os voy preguntando, pero sí que es verdad que va a ser una mesa totalmente abierta. Voy a estar atenta también al chat, así es que por favor, si todos los alumnos que habéis estado, que sé que algunos estáis presentes, nos gustaría recibir preguntas por vuestra parte, porque va a estar abierto en todo momento. Os podéis escribir todo el tiempo que queráis, ¿de acuerdo? Y os vamos a ir leyendo por aquí. Muchas gracias. Bueno, pues gracias. Voy a empezar yo. Han sido muchas preguntas y bueno, yo lo que voy a, primero por introducir un poco el tema, porque yo además he mutado en el mundo digital, o sea, no soy el mismo que era hace años. Yo entré en el mundo digital. Bueno, primero voy a diferenciar que vamos a hablar fundamentalmente de redes sociales, es correcto, ¿no? Porque, o es en Sí, en general, este módulo, a ver, en este caso vamos a centrarnos más en redes en sociales, redes que es la parte sociales, de ¿no? difusión, ¿vale? Pero luego si queréis abordamos todo el tema de transformación digital en otros ámbitos. Vale, sí que es Correcto. más complejo, ¿no? Sí, Bueno, podemos, si no, hablar más adelante, pero bueno, por empezar un poco con el tema de redes sociales, que sí. eh, pues yo la verdad es que me metí de manera profesional pues hace más de 10 años en las diferentes redes sociales. Por inquietud, en principio dices, ¿por qué te metiste? Pues en primer lugar por inquietud y en segundo lugar porque en ese momento la verdad es que le vi un potencial enorme, un potencial en principio de comunicación y de interacción con otros profesionales sanitarios. Yo me centré en Twitter, fundamentalmente, fue la herramienta que por aquel entonces y actualmente más me gusta, me sigue gustando más. Hay otras muchas, pero fundamentalmente esta fue la que en principio más elegí. Eh, para mí era un poco pues, el poder crear iba creando poco a poco, que hoy ya es inmensa, pero se iba creando poco a poco una comunidad de profesionales Ujú. sanitarios en los cuales podías pues, interaccionar muy fácilmente, seguirles, leerles. Era una época que también, esa época de hace 10 años era una época muy de blogs también. Yo entré también en el mundo digital a través de un blog. Eh, Básicamente porque me gustaba escribir, porque me gustaba hacer cosas, otros blogs parecidos de los que seguía, ¿no? Me parecía sumamente interesante conocer el día a día pues, de no sé, un cirujano que te hablaba su día a día en gestión o a nivel asistencial. Y bueno, pues la verdad es que fui aprendiendo bastante en este aspecto.
En esa época también surgió un poco quizás lo que creo que sigue siendo todavía una asignatura pendiente, que es el cómo utilizarlas de cara a los pacientes, ¿vale? Eso realmente creo que todavía queda un poco por definir cómo utilizar estas herramientas más allá de, bueno, pues de información fidedigna y tal hacia los pacientes. Hubo bastantes o algunas iniciativas a este respecto, pero creo que no llegaron a cuajar. Pero lo que sin ninguna duda para mí es básico es el tema de la información, ¿no? Del nivel informativo. Yo sigo leyendo Twitter más que cualquier revista o cualquier periódico. Al fin y al cabo son enlaces de revistas, pero bueno, para mí sigue siendo una herramienta de información básica. Y por eso digo poco que he mutado en el aspecto de que quizás tuvo una época muy activa en cuanto a difusión de contenido, etcétera, con el blog que tenía por aquel entonces y que ya hace como un año que apenas publico. Pero sigo leyendo día a día, sigo teniendo mis listas de difusión, mis listas de lectura, y para mí siguen siendo herramientas muy válidas y herramientas básicas. Y bueno, poco por introducir un poco el tema, me voy a callar y dejar Vale, de acuerdo. compañeros. Entonces, principalmente la herramienta que ahora mismo más, bueno, más versatilidad da y más uso aplicas está siendo Twitter, entendemos, ¿no? Sí. Y que, bueno, que tus inicios empezaron en los famosos blogs, como algunos, algunos seguro que tenemos hecho algún blog desde un diario hasta algo más. Pero sí que es verdad que ahora Twitter es una herramienta muy fluida a la hora de difundir. No sé qué piensas tú, Mercedes. ¿También utilizas Twitter para la difusión? Contarnos también un poco sobre en qué áreas trabajáis esa difusión, quiere decir, porque la medicina es muy amplia. Entonces, también un poco si entráis en algunas áreas específicas que son las que más movéis y demás. Sí, hola. Bueno, yo me pasa un poco lo que a Luis, que lo conocí además precisamente por el Twitter. Creo que en persona no nos hemos llegado a ver nunca, no hemos llegado a coincidir, pero es que Twitter tenía hace 10 años cuando empezamos, Luis, ¿te acuerdas? Hace 10 años que empezamos con esto. Sí. Tenía Además, un halo... yo soy de los viejunos que hicimos hasta un congreso de una blogosfera sanitaria en Sí, 2010. había aquel famoso, los meeting point que había en todos los congresos de los locos y pirados que éramos los que habíamos empezado con Twitter y que, bueno, nos poníamos a aquel punto pues para ponernos cara cuando llevábamos un montón de tiempo tuiteando y compartiendo cosas. Yo empecé, yo estaba en los sistemas de información del SES trabajando en aquel momento y yo empecé pues un poco de casualidad. Empecé con Facebook porque sobre todo un compañero nos dijo aquí vamos a hacer cosas nuevas y tal, y nos hizo un perfil de Facebook a casi todos. Claro, aquello yo empecé a ver que a través de esa herramienta transmitíamos una serie de información que no teníamos posibilidades de transmitir de otra manera, ¿no? Era muy rápido, teníamos de todo, ¿no? Y además, sobre todo, importantísimo, era una herramienta de ayuda fundamental, ¿no? Llegó Facebook, empezó Twitter detrás, que fue la rapidez, la cosa instantánea, de decir, alguien en la sala que tenga un manual de no sé qué, y rápidamente aparecía gente que te decía el problema que tú tenías, te aportaban diferentes soluciones, ¿no? Por ejemplo, Twitter a mí me pareció en ese momento la rapidez, la manera, la forma de moverse me pareció la herramienta la mejor. Pero sí es verdad que a la par, cuando estaba en clase con los alumnos, yo fui una de las primeras que empecé las nuevas tecnologías y la innovación siempre me ha gustado mucho y siempre me he tirado de cabeza a ver qué pasaba. Y fue una de las primeras profesoras que empezó a utilizar el Moodle, la plataforma Moodle en las clases. Yo hace como 15 años que no doy ni un papel en mis clases, todo va por ahí, todo lo hacemos por ahí. Y sí que es verdad que empecé pues de una manera un poco tonta y empecé diciendo, señores, he encontrado una página en internet que se llama no sé qué y que tienen ustedes aquí, todo lo que hemos hablado esta tarde, tienen ustedes aquí información extra. Rápidamente la pregunta, ¿qué pone ahí? ¿WW qué? ¿Una R, una M? Dije, miren, creé un grupo de Facebook para los alumnos de ese curso. Señores, este grupo se llama Cuidados Enfermeros Planificados. Todo lo que yo vaya encontrando lo voy subiendo ahí.
facilísimo. Pero es que ese grupo empezó a abrirse, era una cosa para alumnos, para 70, 80, o sea, 40, 50 alumnos, siguieron enganchados, aparecieron más alumnos en los diferentes años, se abrió y yo creo que el grupo ahora tiene 4.000 y pico de seguidores. Es verdad que no le manejo, no le subo tanta información como me gustaría, porque es que es verdad también que ya no seleccionas mucho la información, no subes cualquier cosa. Y bueno, ahí empecé y aquí estoy. Me pasa lo que a Luis, yo soy románticamente hablando del Twitter, aunque estoy haciendo mis pinitos con Instagram, pero lo veo diferente. Muchas gracias, Mercedes. A ver, por alusiones te toca hablar, Luis, creo. Bueno, muy buenas tardes. Disculpadme por haber entrado por el lado contrario. Daros las gracias, lo primero, por invitarme, ¿no? Es un lujo estar aquí. Es lo que tienen las casas con 2 puertas, Luis. Es un lujo estar con compañeros, con amigos, además, ¿no? Sobre todo porque nacimos probablemente en fechas similares. Yo también empecé a utilizar Twitter justo por esa misma fecha, hace 10 años ahora. Y la verdad es que seguía intensamente a Luis Carlos y a su blog, ¿no? Y por supuesto a Mercedes, ¿no? Llevamos mucho tiempo en esto, no pude estar en los congresos de estos de la blogosfera por ciertos motivos, la mayoría de veces profesionales, y es verdad lo que decía Mercedes, ¿no? Nos veían un poco raros, ¿no? A esta gente que empezábamos a trabajar en redes sociales, a buscar información en Twitter, en ese pajarito, y era una cosa que te miraban los compañeros, los profesionales, los amigos, un poco raro, ¿no? Bueno, a mí es que coincido plenamente con Luis y con Mercedes, ¿no? Empezamos un poco ahí, ¿no? Porque nos servía un poco para trabajar y para aprender y para formarnos. Yo en mi caso personal lo utilizaba en esos momentos como formación continuada, como aprendizaje, ¿no? Y al final te servía, ¿no? Para estar un poco al día y para interactuar, ¿no? Con el resto de compañeros, no solo del ámbito de la comunidad autónoma, sino del resto de la comunidad autónoma. Y la verdad es que quizás pueda dar la impresión de que te puede llevar mucho tiempo, te puede llevar el que quieras, ¿no? Pero quizás las listas de distribución, el poder seguir a profesionales, hace que de una manera rápida puedas tener información de calidad, ¿no? Información en relación al trabajo profesional que desarrollas. Yo personalmente, quizás lo que más utilizo, para lo que más utilizo Twitter es para difundir en general temas de salud, muchas veces relacionados con educación para la salud, ¿no? Con la prevención y la promoción de la enfermedad, que en el ámbito nuestro de atención primaria es tan importante, y un poquito de gestión. He ido adaptándome, porque al final te tienes que ir adaptando a tu perfil laboral, ¿no? Y sobre todo también a las circunstancias. Este año y medio y estos 2 años con la pandemia, pues han sido terroríficos, ¿no? Para todos, ¿no? Y un poco, pues bueno, he virado las redes sociales para intentar, pues, eliminar o por lo menos desmentir la cantidad de coronavirus que se han producido y que se siguen produciendo, ¿no? Que se siguen produciendo, y esto sí me ha llegado un momento en que me ha producido un poco de desgaste, ¿no? Porque por un lado eso, y por el otro lado tenía que conjugar la actividad asistencial con todas las actividades de las redes sociales en las que en los peores momentos de pandemia, pues me planteaba continuamente responder a preguntas sencillas de salud que no fueran urgentes, y tuve una época mala, un tiempo que tuve que desconectar por esto, ¿no? Pero yo creo que en general no concibo que en los próximos años cualquier profesional sanitario de cualquier servicio de salud o de cualquier sistema de salud, me da igual que sea público o privado, no esté en las redes sociales. No lo concibo. Yo ahora, por ejemplo, en los últimos años, ya termino, que no me quiero tampoco extender mucho, en el último año, más que en los últimos años, en el último año, 2 años, estoy viendo una cosa muy curiosa, y es que los pacientes vienen a la consulta, a lo mejor pacientes que no conozco, ¿no? Vienen a la consulta y me comentan ellos a mí cosas que yo he puesto en redes sociales y que me dan las gracias, ¿no? En relación, pues yo qué sé, los grupos de riesgo de la gripe, la vacunación del COVID, en fin, todas estas cosas que es lo que hacemos nosotros, ¿no? Los que difundimos conocimiento e información por las redes sociales. Y ahí te vas dando cuenta de que, y esto no solo pasa con pacientes jóvenes, ¿no? Porque muchas veces pensamos, ¿no? Que el perfil del uso de redes, es verdad que cambia el perfil, ¿no? Lo decía Mercedes,
me cuesta a mí también entrar en Instagram, pero tienes que ir entrando. Facebook tiene otras edades, igual que Twitter es completamente diferente. Creo que hay que intentar ir adaptándose y dar mensajes en cada red social, porque evidentemente la edad de cada uso de redes sociales es completamente diferente. Pero lo que te quería A mí decir... el que se me resiste todavía un poco es el TikTok, ¿eh? No me veo yo haciendo las monadas esas ahí de vídeo. Pero No me veo. yo la sorpresa que estoy teniendo es eso, que es verdad que con edades a lo mejor pues de 60 para abajo, pero igual también gente más mayor mira las redes sociales, lee las redes sociales y van y te lo dicen. Eso es el concepto ese que, bueno, que todos los que estáis aquí lo conocéis mejor que yo, ¿no? El e-paciente, que a los médicos, a los profesionales sanitarios nos cuesta mucho, ¿no? Porque es la toma de decisiones esa compartida que ahora la tenemos encima de nuestras consultas en cuanto compartes información, en cuanto tienes el perfil, perfil de redes sociales. Y ahí es complicado moverse, pero sobre todo porque tenemos un problema de alfabetización digital brutal. Primero los profesionales y también probablemente los pacientes. Y esa cultura, ¿no? que es lo que ha dicho Luis al principio, que es la transformación digital, ¿no? No es solo un problema de dinero, es un problema de cultura y es un problema que en las facultades y en la formación de especialidades hay que empezar a cambiar en este sentido. Pero hay que ir muy despacio, porque los sistemas de salud tienen que ser, lo primero de todo, seguros, y no producir avances que alteren el flujo natural de lo que es el desarrollo profesional. Hay que irlo equilibrando. Efectivamente, la verdad que vas muy en esa tónica, es un poco en la que se ha ido dando, como no has estado en las sesiones de la formación, ¿no? En el sentido de que ya, pues eso, de que hay que irse metiendo a toda la parte digital, poquito a poco, ir asumiendo que es otro conocimiento que tenemos que adquirir a lo largo de nuestra vida y de nuestra existencia, ya incluso te diría, y que además en muchos aspectos nos va a facilitar pues ese acceso a información y ese acceso a los médicos. O sea, bueno, ha tenido que venir una pandemia quizá para que nos demos cuenta de esta realidad que, bueno, que venía ya apretando, en mi modo de ver. Lo que pasa que sí que es verdad que se ha acelerado en un año de forma 300% exponencial, por decir algo, por no decir más. Entonces, bueno, a mí me gustaría también que hablaréis de cómo os organizáis para publicar y qué supone el exponer ese conocimiento, ¿no? en público, ¿no? Eso que has hablado, que has pasado un poquito por encima, ¿no? el exponerte en público, ¿no? ¿Cómo se gestiona eso? A ver, Jonathan, cuéntanos, que todavía no has hablado. Bueno, pues nada, lo primero, muchísimas gracias. Para mí es un placer siempre compartir un ratito con estos que son másters de las redes sociales, porque yo soy un yogurín. Ellos hablaban de 2010, yo empecé con Twitter en 2016. Entonces me llevan mucho de ventaja, esta gente ya sabe mucho, yo estoy aprendiendo de ellos. Y básicamente sí, a ver, a diferencia con ellos, yo no soy profesional sanitario, con lo cual mi temática varía un poquito. Quizá es una temática que es mucho más difícil de comunicar porque es ciencia e investigación sanitaria. Si ya lo sanitario es complicado de comunicar, tú comunica también ciencia e investigación sanitaria. Entonces, la población, como vosotros sabéis, no está muy preparada para recibir ciertos mensajes y yo creo que es fundamental esa parte de comunicación científica. En eso me estoy especializando, llevo ya varios años, prácticamente desde que me uní a Twitter, y uso Twitter y LinkedIn como las redes sociales para diseminar un poco lo que se hace en investigación en salud, ¿no? Y sobre todo pues, lo que hacemos en Extremadura, ¿no? Que también hay que diseminarlo muy bien. En el caso de exponerte, contestando un poco a tu pregunta, el caso de exponerte a eso, exponer tu perfil, sí que es verdad que expones tu perfil público, un poco tu experiencia, pues bueno, qué haces, tu actividad diaria, pero yo por lo menos intento no exponer mi parte privada, con lo cual tienes un escudo
bueno, que ya te pueden decir, sobre todo Twitter, ¿no? Como sabéis, Twitter es mucho más rápido, más directo. Los algoritmos que utiliza son distintos. Si un día no ves una noticia, se te va, la has perdido. O sea, es muy instantánea, ¿no? Entonces es muy normal que puede ser que hagas una publicación y que sobre todo ahora con el tema del negacionismo y COVID, ¿no? Que salga alguno diciendo alguna cosa, pues, que son opiniones muchas veces discutibles y que podrías entrar en un debate con él arduo, pero que intentas evitar, ¿no? Porque sobre todo también le das difusión a ese debate que es un poco estéril, que bueno, que está la noticia y que bueno, que lo importante es poder diseminar cosas que puedan ser contrastadas, sobre todo científicamente, y intentar evitar cosas que no estén contrastadas. Pero bueno, yo contestando a tu pregunta, intento mantener la parte privada fuera de las redes sociales, pero si bien hay veces que para empatizar con la audiencia es necesario tener una parte privada que mostrar a tu público, entre comillas. Pero bueno, yo tengo pocos seguidores en comparación con mis tres compañeros, pero que empatiza y deja ver a esa persona que te sigue o a ese colectivo que te sigue que hay una persona detrás, con sus sentimientos, con su opinión y con un poco con una empatía, ¿no? Detrás. Vale, sí, correcto. Era un poco, sí, efectivamente, el humanizar un poco la cuenta también está bien para que no pensemos que somos un bot, que el que está escribiendo detrás de la cuenta y que muchas veces hay bot detrás de cuentas. Entonces, intentar eso, efectivamente, el tema de humanizar. Yo lo que me decía es que, bueno, a la hora de exponerte, ¿no? De que expones un poco lo que es el conocimiento, pues tienes que, lo que te decía, o sea, es que es conocimiento o este canal de difusión el que tú generas en Twitter, ¿lo veis práctico para, por ejemplo, pues en este caso serían pacientes, en este caso podrían ser usuarios, en fin, lo que creéis en qué le veis de útil a difundir? ¿Por qué os habéis metido en esta vorágine de difundir? Yo sé que os encantan las redes sociales, en concreto Twitter, pero ¿por qué le veis interés? Cuéntanos un poquito, Luis Carlos. Bueno, yo, como he dicho antes, ahora he mutado, ahora es que al otro lado, ahora no difundo menos y leo más, ¿vale? Pero es verdad que cuando en mi época de difusor de información, quizás era una época también donde había menos cuentas oficiales. Ahora hay muchas cuentas oficiales, hay mucha información fidedigna. Y ahora un poco, desde mi punto de vista, el trabajo también hay que hacerlo en llevar a la gente a esos sitios, ¿no? Y llevar a los pacientes a cuentas que realmente tienen información contrastada, ¿no? Información veraz, porque es verdad que en redes sociales hay mucho charlatán también, hay muchos bulos, hay mucha información que debemos saltar. Y quizás uno de los hándicaps y de las tareas por hacer es dirigir a los pacientes a esas cuentas, que eso es algo también que llevamos años hablando de ello, pero que creo que todavía no se ha conseguido. Incluso desde el punto de vista de los profesionales sanitarios, esto tampoco está muy instaurado. Es decir, si yo me acerco bueno, justamente voy a decir la biblioteca de mi hospital, que es bastante digital, con lo cual no voy a decir ese ejemplo. Pero por lo general, si te acercas a bibliotecas y tal, muy pocas te van a dar una lista de cuentas de Twitter que sean interesantes. Entonces, aquí todavía hay bastante trabajo por hacer. Dicho esto, la pregunta en concreto era ¿y por qué difundís o por qué difundís conocimiento? Yo en la época mía era para interaccionar, sobre todo. Era para emitir... Con otros profesionales también, ¿no? Sí, o sea, también sí, no solo interacción entre iguales y luego también como entre en el sentido de entre profesionales del mismo ámbito a lo mejor y luego pues un poco dar reflejo a, bueno,
Correcto, al sí, resto de la comunidad, ¿no? que de hecho es una de las cosas que a mí me interesó mucho en su momento, el tema de la interacción con otros profesionales, que eso se ha perdido, ¿eh? Yo creo que ya al estar muy masificado todo y tal, cada vez la gente interacciona menos, cada vez la gente... antes había mucho debate y ahora el debate es más difícil de conseguir, pero en mi caso era ese. Y también tuve una época en la de intentar difundir más a pacientes, pero esto es difícil. Como digo, es difícil que ellos lleguen ahí, a no ser que, bueno, pues que tengas una afán formativa en tu consulta, algo de esto, que puedas ir dirigiendo la información. Pero creo que todavía es una tarea pendiente. No, bueno, lo que pasa es que ya cada vez se va, o sea, el conocimiento a través de las redes sociales, bueno, hablaba incluso a través de TikTok. O sea, yo el otro día, bueno, casualidades, me llegó también, no es que sea yo muy fan todavía publicando por TikTok, porque bueno, no tampoco lo que decís vosotros influye mucho en la edad y bueno, y el sector empresarial en el que te encuentres. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, yo os puedo contar un caso de un chico que es farmacéutico, que publica desde una farmacia, no sé, igual lo conocéis, no lo sé, y se dedica a publicar en TikTok. Él solo publica vídeos de TikTok y luego los va publicando por el resto de redes sociales. Y realmente son vídeos en los que, bueno, pues da pues, ciertos consejos, sobre todo muy orientado a la parte farmacéutica, ¿de acuerdo? A la parte de lo que es también, sobre todo dirigida a pacientes, ¿vale? A toda la gente bueno, que le vaya a consultar medicamentos o, bueno, o cualquier otro de ese tipo, con o sin receta. Entonces lo hace de una forma divertida, pero irónica, en el sentido de que, bueno, de que dejemos de hacer el bárbaro en ciertas ocasiones y nos lo tomemos en serio y bueno, y que hay preguntas que, bueno, hay buscando un poco preguntas también con respuestas, ¿no? Eso sí es verdad, lo hace así como a lo mejor de una manera mucho más lúdica, como para llegar al final al público quizá más joven, porque él está como muy orientado a público joven, pero eso también se ha metido en esa herramienta. Sí que es verdad que cada vez habléis de Twitter muchas veces como si fuese una herramienta para mayores de 50 o algo así, y no es verdad. O sea, es una herramienta que sí que empezó de una manera, porque eso es lo que después se está masificando, pero es como el virus muta hacia otras. Todas las redes sociales están en constante mutación y evolución. Entonces, Twitter, por ejemplo, hay gente jóvenes que tienen Twitter, que incluso están publicando mucho por Twitter, siguen muchas cuentas por Twitter y se mueven mucho por Twitter porque no confían nada en lo que estamos hablando en el tema, por ejemplo, de las noticias por televisión pública. Entonces, prefieren nutrirse de ese conocimiento a través de Twitter, lo ven como más real o algo así. No sé exactamente si es la definición exacta que tomaría, pero sí que lo ven como una fuente de información respecto a determinados, bueno, pues sectores. Entonces, sí es posible que busquen información a través de Twitter. De hecho, lo que dice Luis es que le acabarán llegando bueno, pues, personas interesadas que incluso le hayan conocido anteriormente a través de Twitter, porque hayan buscado un tema relacionado del que él haya hablado en su momento. Hay jóvenes que ni siquiera tienen Facebook, que es que ni se lo abren. A ese nivel estamos llegando. O sea, Facebook es una red que está volviéndose la red de padres y abuelos, como sigue así. Y sin embargo Twitter le está cogiendo digamos, ¿no? Parecía que Twitter como que se estaba apagando, ¿no? Y de repente es como que ha retomado en el sector juvenil en ese aspecto, ¿de acuerdo? Y directamente están ya en Instagram y TikTok. Pero Mira, perdona Cristina, yo no he hecho ningún estudio serio al respecto, pero me lo estoy planteando con esto que está surgiendo, porque es que yo siempre, como les transmito información a los alumnos, a ver, pensemos que mi parte ahora, desde que yo empecé con Twitter, es más alumnos, sobre todo. Sí. Hay que partir que las redes sociales depende del uso que les den, que se Sí, les dé. Son maravillosas si se les da un buen uso y en este caso el Correcto. uso profesional, fantásticas, yo lo veo una potencialidad tremenda. Pero Sí. claro, evidentemente hay quien no se le da. Y es verdad que las redes sociales evolucionan
parece como que se enganchan a cierta generación y va pasando la generación y encuentran otras, ¿no? Acordaros del famoso 20 que tenían mis hijos con 14 años y desapareció. Es verdad que yo le pregunto a los alumnos cuando empiezo, sobre todo al principio de las clases, por aquello de los temas de sobre todo el tema de buscar información sanitaria y tal, Facebook tiene muy poquitos. Ahora yo tengo alumnos de 18 19 años. Facebook tiene muy poquitos. Twitter, algunos, no todos. Instagram, todos. Y el TikTok lo están empezando a tener todos. Efectivamente, no es que Facebook se quede para los abuelos, es que la gente que tiene ahora 18 años encuentran otra alternativa con la cual se identifican bastante mejor. Y de todas maneras, también es verdad que bueno, los alumnos, la gente joven, hubo una temporada, hubo una generación que nació con un ordenador debajo del brazo, ahora han nacido con un smartphone debajo del brazo, que no es lo mismo. Entonces, estos chavales utilizan las redes sociales, pero las utilizan más en el plan privado, ¿no? No como decía, lo contrario a lo que decía Jonathan. No para difundir información científica, sino en plan privado. Y te pones a hablar con ellos de un grupo de Facebook, una lista de distribución de Twitter, y no saben lo que es. O sea que eso es algo que a lo mejor tenemos que pensarnos. Esto creo que es equiparable a alumnos-pacientes, ¿no? Yo sobre todo lo enfoco a los alumnos porque pacientes últimamente no tengo muchos, pero creo que a lo mejor tenemos que plantearnos eso, ¿no? Enseñarles la otra parte de las redes sociales que no son absolutamente de cuestiones privadas, pero sí sirven para difundir información. A mí quiero contar una anécdota ligándolo con los alumnos que dices Mercedes. A mí me ha pasado, vamos, varias veces, por lo menos 4 o 5 veces de contactar conmigo a través de Twitter alumnos de farmacia para preguntas en relación con la farmacia hospitalaria, que es mi campo de actuación. Y a mí eso me parece una pasada. O sea, yo cuando era alumno podía contactar con un jefe de servicio y hacerle preguntas y mostrarle inquietud y tal, me parecía estupendo, ¿no? Pues eso es una posibilidad de las redes sociales, buscar esa cercanía con profesionales sanitarios, siempre desde el punto de vista, evidentemente, profesional, de respeto y todo, y me parece muy potente. Y a mí me ha pasado por lo menos 4 o 5 veces, en época de FIR, estudiar, el preguntarme por la profesión, por el hospital y todo esto. Claro, es que ese acercamiento solo lo da las redes sociales. Sí, San Google bendito, les digo yo a mis alumnos, venga, estamos hablando de un tema, nadie lo sabe lo que es, venga todo el mundo a buscarlo. Si yo hubiera tenido San Google bendito cuando estudiaba, ¿no? Parezco una abuela cebolleta, pero es cierto. Nosotras teníamos muchísimos más problemas a la hora de investigar. Tenías que ir a la biblioteca, tenías que llevarte bien con la bibliotecaria, que no era todo el mundo. Esa señora, esa gente tenía en la cabeza todo, eran máquinas, tenían todo en la cabeza. Y a partir de ahí tenías que buscar. Ahora tú le das a un botón, metes entre comillas. Otra cosa que tengo que enseñarles a los alumnos, hacer una búsqueda en Google, entrecomillado, por ejemplo. Metes en Google lo que sea y te aparece todo, sin moverte de tu casa. Otra de las cosas que me gustaría que hablas es qué referentes tenéis vosotros en materia digital. ¿A qué referentes, a quién seguís en vuestra red? ¿Quién nos podéis recomendar como referentes? Aparte de estos tres, Cristina. Sí, de los que estamos aquí, por favor. Pero en el ámbito nacional, internacional. Bueno, ahí no hay límites, no hay límites. No límites, ¿no? Hombre, la verdad que depende un poco del ámbito, ¿no? de actuación, ¿no? Sí. Tanto Luis como Mercedes, que llevamos tiempo en esta y coincidimos muchas veces de manera transversal en redes y a veces en algún hilo de discusión, ¿no? Y es que como hay muchos campos, decir un referente como tal es complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, pues ahora que estamos con la pandemia, ¿no? Y con el COVID, pues a veces te focalizas un poco más y te centras en perfiles o en listas, ¿no? Que están más enfocadas en esto. También un poco, entonces, claro. Twitter te da la opción de crear listas en las que creas grupos de sabes que son expertos, pero sobre todo expertos que sabes que te recopilan la información
de calidad y veraz, ¿no? Y al final lo que haces con eso es lo que decía antes, al inicio, que te ahorra tiempo de no perderte, ¿no? Porque es verdad que lo que has comentado de Twitter, ¿no? Que tuvo ahí un bajón y otra vez la gente no tan mayor está entrando en Twitter. Mis hijos, por ejemplo, que apenas que todavía no tienen 15 años, ya se están haciendo una cuenta en Twitter y es lo mejor que me ha podido pasar a mí, que se haga una cuenta de Twitter, porque pensé que no se la llegarían a hacer. Quiero decir con esto que tener una persona concreta que la siga, yo creo que al final seguimos a muchas personas y tenemos nuestras listas, ¿no? Que te las vas creando con el paso del tiempo y después de mucho tiempo, que no habría ningún problema en compartirlas, ¿no? Que además son, que lo puedes ver en el perfil de cada persona, ¿no? Porque como una persona concreta pues no te va a aportar, y siempre al final utilizas varias fuentes, ¿no? Lo que ha dicho Luis me parece muy interesante, que cada vez hay más cuentas y más webs que tienen información de calidad y veraz. Y solo una puntualización antes de terminar. Yo creo que es importante, ¿no? que los servicios de salud trabajen en ello, en tener repositorios de calidad. De calidad me refiero a webs, a blogs, a páginas de YouTube, a cuentas oficiales, de tal manera que tú puedas en la consulta prescribir, ¿no? A los pacientes. Es que los pacientes te lo reclaman. No puedes imaginar, cuando tú a un paciente, hoy en día a un paciente le prescribes un canal de YouTube, pues yo qué sé, porque tiene un problema de salud y ese canal de YouTube saben qué hay que hacer con eso. El paciente lo ve normal y no es algo que puedes pensar que sea algo extraordinario. Los pacientes lo demandan y el paciente quiere esa agilidad, quiere esa interacción, ¿no? con los sanitarios. Hay que trabajar mucho eso y para eso se necesitan agencias de calidad que valoren, igual que valoren las aplicaciones, que al final todo va dentro de este paquete que va creciendo de manera exponencial, ¿no? Claro, y crear todos esos recursos, porque al final todo lo que tú hablas al final son muchos recursos a nivel digital, ¿no? Para el apoyo de esas consultas. Son recursos, pero que son fundamentales para la toma de decisiones. Y ahora hay que aprovechar que va a haber unos fondos europeos que sobre todo van orientados a la transformación digital y tiene que ir en esa línea, no solo en la línea del aspecto tecnológico. Si el aspecto tecnológico está claro que hay que avanzar en eso, pero hay que dotarlo de contenido. La transformación digital tiene que ser una revolución en la que tú a los profesionales sanitarios les des herramientas para mejorar la asistencia del día a día. Y eso va relacionado con esto, trabajar en esa línea, que no es tan difícil. Es verdad que cuesta porque es un problema de cultura y un problema de lo que dije al inicio, alfabetización digital, ¿no? Es que prescribir, por ejemplo, en el caso nuestro de los médicos, que estamos acostumbrados a prescribir fármacos. No me hables de prescribir otro tipo de cosas. Pues eso hay que cambiarlo en las consultas, pero ya, porque los pacientes lo quieren. Y no quiero ni contar de las interacciones, ¿no? Por ejemplo, con los pacientes, con la iGel y con todos estos temas que el paciente cada vez lo demanda, ¿no? Para vigilar pues, cómo evoluciona su salud en diferentes parámetros. Por ahí hay que ir, por ahí es donde hay que cambiar el flujo de trabajo, pero hay que hacerlo contando con los profesionales, si no es muy complicado cambiar todo esto, pero los pacientes lo reclaman, ¿no? Cada día. Muy bien, muchas gracias, Luis. Yo sí puedo aportar con el tema de transformación digital. ¿Sí? Venga. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Luis en todo eso. Sí que es verdad que la tecnología hoy en día va más avanzada que un poco la capacidad del profesional y del paciente de absorber toda esa tecnología. Entonces, la transformación digital no es tener un nuevo cacharro o tener una nueva línea de comunicación con tus pacientes, sino es formar tanto a los pacientes como a los profesionales en el uso de esas herramientas nuevas y cómo se adapta el sistema a nivel organizacional, o sea, a nivel de su propia estructura y organización de tiempos, de trabajo, de actividades y demás, que vaya acorde con los nuevos tiempos. Hoy en día, pues lo que dice Luis, se prescribe el fármaco y se está cambiando a prescribir otra clase de actividad o de procedimiento, ¿no? Con eso, pues bueno, en el caso mío de comunicar ciencia, pues es muy relevante el tema de que, bueno,
que todo el mundo ahora con la COVID se ha dado cuenta de que la ciencia y la investigación es súper importante, ¿no? Ha tenido que venir una pandemia, porque bueno, el sector sanitario siempre ha estado muy bien valorado y bueno, tú vas a encuestas oficiales de la FECIT, que es la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, y le dicen a la gente, cada año sacan unas encuestas, ¿no? Y le preguntan a la gente de la calle, normal, oye, las profesiones, ¿cuáles son las que tú más valoras? El primero es el médico y el segundo es el investigador. O sea que si eres médico e investigador ya eres la leche, ¿no? Pero ahora tú le dices a esas mismas personas que te han dicho los mejores son los médicos y los investigadores. Y ahora tú le dices, y ahora dentro de tus impuestos, el dinero, ¿dónde quieres que vaya? Y el dinero se va, el de ciencia e investigación se va muy por debajo. O sea, sanidad, educación, por supuesto, pero hay otras cosas que superan muy por encima a la ciencia y a la investigación, ¿no? Y sobre todo en sanidad. El COVID nos ha traído un poco esta revolución digital también de comunicación y sobre todo a valorizar lo que es la ciencia y la investigación en una sociedad, ¿no? Cómo podemos avanzar. Y para eso es fundamental la comunicación. ¿Cómo le vamos a pedir a la gente que apoye una investigación con sus impuestos si no lo sabe, no lo conoce, no sabe que esos tíos de una bata blanca están haciendo algo? Ellos piensan bueno, que están enredando, pero saber comunicar lo que se hace, yo siempre lo digo, cuando empecé todo esto de la comunicación decía, y no creo que sea mío, pero bueno, no sé si lo he leído por ahí, pero es todo lo que hagas, si no lo comunicas, es como si no lo hicieras. Nadie se entera de lo que has hecho. Y es así. Entonces, a partir de ahí... Una cuestión de visibilidad, Jonathan, una cuestión de visibilidad absoluta. Dije, tengo que meterme en una red social y difundir todo lo que hacemos. Y dar contenido a todo lo que hacemos, porque si no es como si no lo hiciéramos. Y es injusto, o sea, porque gastas muchísimo tiempo, mucho esfuerzo en hacer las cosas que se consiguen, investigaciones que terminan en productos y en servicios y en resultados en salud, que son cuantificables y que la sociedad lo puede saber, pero la sociedad se cree que, bueno, que unas guías clínicas que un médico les prescribe viene de la nada, ¿no? Pues hay detrás mucha gente trabajando en que esas guías clínicas vayan acorde con los resultados en investigaciones previas y tengan un beneficio para el ciudadano. Correcto. Jonathan, efectivamente, todo lo que es que se hacen es triste, ¿no? Pero se hacen muchas cosas, muchos procedimientos, se investigas, muchos nuevos, lo que dices, estar al tanto muchas veces de todas esas pues, nuevas tecnologías, nuevos procesos, nuevos procedimientos para pacientes, es un arduo trabajo. Entonces, eso, estar en esa red, ¿no? Pertenecer a esa red de expertos, ¿no? Y crear ahí un poco lo que decía en la lista. Tengo una lista de difusión, una lista en Twitter de todos esos mis referentes, todos esos expertos con los que quiero nutrirme para poder estar al tanto de todo lo nuevo que va saliendo, ¿no? Entonces, eso se puede aplicar también a la ciencia, se puede aplicar realmente a cualquiera de vuestros ámbitos o a farmacia, ¿no? Entonces, o a la universidad también, como dices tú, Mercedes, para todo el procesamiento también todo de los alumnos y demás. Eso se consigue a través de eso, de estar en contacto, de crear esa red fuerte, de al final filtrar y decir, no, es que mis referentes sois vosotros, ¿no? Este grupo, y a partir de ahí ir creciendo. Eso es como se consigue al final conseguir eso, pues difundir y que llegue esa difusión a todo ese, bueno, toda esa comunidad, ¿no? El nutrirte desde tu entorno, desde los expertos un poco que van en la misma línea de investigación o de experiencia, y también un poco el aportar, ¿no? El que cada granito de aportar entre comunidades, ¿no? Incluso, ¿no? Lo que hablábamos antes, no solo centrarnos en Extremadura, sino bueno, saber que también que otros compañeros están haciendo fuera de Extremadura que podamos también nosotros aplicar aquí, ¿no? Bueno, otra, nos han dejado por aquí una preguntilla como ¿hay alguna cuenta top que queráis recomendar?
Nos dejan por aquí, no sabemos si tenemos alguna cuenta top que queráis recomendar. Todos seguís Salud Extremadura, por ejemplo, es una de mis preguntas, o seguís Fundesalud, que también publica muchas cositas. Es otra de las preguntas que habría que hacerse, ¿no? Bueno, yo sí, yo sí sigo Fundesalud porque además me parece encomiable la labor que se está haciendo desde Fundesalud de difundir lo que efectivamente lo que se está haciendo. Sigo Salud Extremadura, evidentemente, porque es mi comunidad y porque, concho, que te sientes orgulloso de lo que se hace en tu comunidad. Pero sigo otras muchas, y es lo que decía Luis antes, no, es que depende para qué. Ojo, porque lo importante, yo creo que cada uno tiene que buscarse dentro de su interés, lo que le interesa, sus listas de distribución interesantes e importantes. Ojo, porque una cosa es difundir, y hay dos cosas, que es difundir lo que se está haciendo de manera oficial y real. Cuando digo oficial no me refiero no, es lo que realmente se está haciendo de verdad, ¿no? Pero ojo que también hay un problema importante en las redes sociales, que es el postureo. Señores, lo del tema de los influencers hay que mirarlo con cuidado, porque uno puede ser influencer porque realmente, profesionalmente, a ver, todo esto enfocado desde el punto de vista en el que yo utilizo las redes, ¿no? Uno puede ser influencer profesional por la información que está transmitiendo, pero es que hay muchísimo postureo y hay mucho influencer que bajo el paraguas de la profesionalidad están transmitiendo otras cosas que no tienen nada que ver. Acabo de llegar de la entrega de premios de la Fundación de Enfermería y Desarrollo en Madrid, y bueno, yo he visto cosas que me han dejado un poco alucinada, ¿no? Una señorita que es influencer de no sé cuántos miles de seguidores, y te entras en su cuenta, empiezas a mirar y dices realmente de la manera profesional qué es lo que esta persona transmite. Pues a lo mejor no tanto como parece, ¿no? Cuidado con eso. Vale. Evidentemente. Sí, por eso hablábamos de elegir correctamente los referentes. Eso es como un poco a la hora de, ¿no?, de obtener toda esa información que hablábamos. Claro, pero es que lo que para mí pueda ser un referente, a lo mejor para otra persona con otras inquietudes no lo es. Entonces yo puedo recomendar y decir, claro, para mí en este tema estas personas me parece que, pero claro, yo te hablaría, por ejemplo, en enfermeros que se dedican a los cuidados en un montón de parcelas, ¿no? En UCI, en prevención, bueno, muchísimos, ¿no? Pero claro, es que lo que mi interés a lo mejor no tiene nada que ver con el interés de Luis o de Jonathan. Hombre, pero estaría bien que recomendar esas cuentas a los alumnos, por ejemplo, que están comenzando a lo mejor en enfermería, farmacia, además, referente a de farmacéuticos, efectivamente, de un nivel ya a los que se puedan ellos, bueno, pues referir o seguir y tener eso un poco de contacto con la realidad, ¿no? Con la realidad del día a día de un farmacéutico o de un enfermero. Sí, creo que Luis quería hablar, pero... Que Luis de los dos, yo. Sí, somos, creo que... somos dos Luises. A ver, yo creo que un poco en línea con lo que han comentado todos mis compañeros, es muy difícil establecer grandes referentes porque al final tienes que hacer, tienes que meterlos dentro del área que tú quieras, ¿no? Si quieres cardiología, sí. Pues además cuando vas buscando cuentas te van llevando a otras y luego siempre es fácil establecer, y yo creo que todos lo que leemos en redes sociales al final lo tenemos subdividido, ¿no? en áreas terapéuticas un poco. Bueno, yo a lo mejor voy a decir tres que yo llevo siguiendo desde hace más de 10 años y los sigo leyendo, los sigo leyendo porque siguen escribiendo, me parecen básicos y he aprendido con ellos mucho más que con muchos cursos. Hay un blog que es una cuenta también de Twitter, que es la de Salud con Cosas, que es la de Miguel Ángel Máñez, que encima es un economista, director de gestión económica de varios hospitales, y este hombre lleva escribiendo hace mucho tiempo y sigue escribiendo, y yo he aprendido con él muchísimo, o sea, la recomiendo muchísimo esta cuenta desde el punto de vista de la gestión, ¿vale? Esto es más de cosas de gestión sanitaria.
Luego hay un médico americano también, que es un médico de familia, se llama Jay Parkinson, que también hace un montón que escribe y también le sigo porque me gusta. Este es un médico desde el punto de vista, sabéis, de Estados Unidos, que es un poco enfoque más privado, ¿no? Pero también me parece muy interesante muchas entradas que hace. Y luego el clásico también que empecé a leer y que yo sigo aprendiendo mucho de él, que es Julio Mayol, ¿no? Que es el director médico ahora del Clínico San Carlos, que tiene ya una página web. Antiguamente tenía un blog, ahora ya es una página web y que también le he leído mucho. Voy a decir esos tres por decir alguno, pero puedes decir muchísimos y un poco desde... Pero bueno, por concretar, por mojarme. Venga, muy bien. Que dejemos aquí algunos referentes, Y evidentemente cada uno en su sector. Todos estos digo personales, porque luego institucionales hay un montón, vamos, Sí, institucionales, cualquier sociedad científica, incluso ya hospitales, etcétera, sí. Hay muchos, o Extremadura, Fund de Salud y todo esto, pero digo más personales. Más. Sí, más de profesional, que lo está llevando una persona profesional en el sector, efectivamente, profesionales, sí. Bueno, si queréis, como Luis al final se ha mojado, pues también, yo también pues, me voy a lanzar un poco, que me apetece ya también, ¿no? Venga. Tres o cuatro bueno, lo que quieras. compañeros que a mí personalmente también, ¿no? Desde hace tiempo. Coincido con Luis en dos de los que ha dicho, por lo tanto tendré que cambiar a dos. A Julio Mayol, lógicamente. Entonces, bueno, voy a decir, mira, en el ámbito sobre todo de salud pública, de investigación biomédica, pues a John Carles March, que es profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública y que seguro que lo conocéis, bueno, por redes sociales y también por medios de comunicación, porque sale mucho últimamente, ¿no? Hablando de la pandemia COVID, aparte que tiene artículos semanales en varios medios de comunicación. Luego, por ejemplo, en el ámbito de la atención primaria, ¿no? Hay un par de referentes, ¿no? Para los que trabajamos en atención primaria, que son Sergio Minué y Salvador Casado. Y luego, en el ámbito de la gestión, a Jordi Varela, ¿no? que es un referente a nivel nacional, ¿no? Podría decir muchos más, ¿no? Pero bueno, un poco por algunas personas que para mí son referentes y que a diario, ¿no? Lo sigo, ¿no? En estas redes sociales, tanto a nivel de Twitter como algunos que tienen páginas web y blog de debate. Vale. Pues bueno, yo os dejo por aquí algunos de los que he captado. ¿Me toca mojarme o no? No, prefiero no. Como tú quieras. No, bueno, yo los que ellos han nombrado, que son todas viejas glorias de cuando empezamos. Yo, por ejemplo, hay gente a la que sigo a nivel institucional, hay varias cuentas sobre heridas, la de la GENAU, heridas en red, por ejemplo, que a mí me interesan mucho, sobre todo para los alumnos. Hay varias cuentas sobre investigación, el Johanna Bridge, el Carlos III, Maite Moreno, efectivamente, evidentemente tienen a nivel personal o a nivel institucional, y a nivel de autonomía hay un profe de la Facultad de Enfermería de Cáceres que se dedica que imparte investigación y que a mí me encanta, que es José María Morán, y le sigo. Pero bueno, yo os diría que es que depende, mis listas de distribución son absolutamente amplias y bueno, no, como dicen, no espero no haberme dejado a ninguno, pero en fin. Vale. Bueno, pues nada, ya parece que no, pero se nos ha pasado la horita volando. Deciros que, bueno, que ha sido un placer contar con vosotros aquí en la clausura de esta primera edición de Nuevos Entornos Digitales. Esperemos que esto, bueno, pues evolucione hacia futuras ediciones, porque como dice Jonathan y Luis, y bueno, ya habéis comentado todos en general, esta transformación digital, tenemos toda la tecnología, pero falta llenarla de contenido, falta llenarla de movimiento, falta llenarla de dinamismo, ¿no? De lo que es esa parte ya de que incluye la
no solo la tecnología, sino la parte humana, ¿no? de todos los procedimientos digitales. Entonces, bueno, pues poco a poco va llegando la transformación digital y esperemos que, bueno, que pueda ser, pues nada, más, que llegue cada vez a más usuarios y que todos además al final como comunidad nos beneficiemos de la misma. No sé si Laura quiere aportarnos algo más, Verónica, no sé si ya estará conectada. Y podemos dar buenas, Verónica, ¿qué tal? No sé, Laura no sé si está por ahí, si quiere cerrar o preguntar algo, que nos comente. Estoy. Ah, de acuerdo. No, estaba escribiendo que nada, he estado aquí escuchándoos a todos con mucho interés, ha estado fenomenal. Dejo Sí. a Verónica que se despida. Muy Gracias. bien. Pues nada, daros las gracias a todos. Yo también he estado siguiendo aquí oculta y bueno, me ha parecido muy interesante, tenía muchas cosas que aprender y me ha encantado. Así que de nuevo gracias a las 4 ponentes que hemos tenido en esta mesa y a ti, Cristina, y a todo Alzabrán por estos lunes por la tarde, porque creo que han sido muy interesantes. Yo soy una enamorada de la transformación digital, llevo trabajando en transformación digital desde mis inicios profesionales y creo profundamente en ella, pero claro, todo cambio cultural requiere de un tiempo, de mucha difusión, de mucha comunicación, de mucha formación, mucha información. Y bueno, pero creo que estos son pasos muy importantes. Un curso como este es un paso muy importante para que vayamos avanzando en la transformación digital de nuestro sistema sanitario. Muchísimas gracias a todo el equipo y buenas tardes. Bueno, Gracias. Buenas nada, tardes, un buenas placer. tardes a todos. Un Gracias. placer. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Cuidaos mucho. Chao.